Hola, si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien, ya que ese alguien te invitó a venir a este lugar. Posiblemente no tenías ni idea de lo que aquí iba a suceder o lo que ibas a escuchar, así que te explicaré brevemente. ¿Listo? Tal vez el que te trajo aquí te habló de un tal Jesús. Pero no te espantes. No vamos a hipnotizarte para que entres a alguna religión y tengas que ser un zombie por el mundo. Te tengo una pregunta. ¿Qué pensaste cuando te mencioné a Jesús? Ok. Pensar eso es muy normal, pues hoy en día la gente tiene un muy mal concepto de los seguidores de Jesús. Pero no es como lo piensas. Verás, este es Jesús. Y seguro has escuchado que Él es aburrido, que te prohíbe todo, que es para locos. Pero es todo lo contrario. Jesús dio su vida por amor a ti. Murió en una cruz para que fueras libre de todo pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. No te hagas. Pero sabes, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de Él podremos alcanzar la vida eterna. ¿Qué? ¿Qué es vida eterna? La vida que está después de la muerte. ¿A poco creías que ahí se acabaría todo? Jesús es esperanza, es vida, es salvación, es oportunidades. Jesús es lo imposible posible y quiere estar cerca de ti. Él siempre está listo para ayudarte, sacarte del problema, sanarte de la enfermedad, restaurar a tu familia. Jesús quiere ayudarte para que pases los exámenes, que te vaya bien en matemáticas, conseguir nueva novia. Bueno, omitamos eso. No importa si has robado la feria de las tortillas, si eres enojón, si tienes muchos problemas, si sientes que no vales nada, Jesús te ama y te acepta tal como eres. Jesús no es religión, aunque ya lo has escuchado muchas veces. Jesús es una relación de mejores amigos, es lo máximo y está dispuesto a entrar a tu corazón, pero ¿te gustaría dejarlo entrar? Tal vez piensas que Jesús nos lavó el cerebro, pero la verdad es que nos limpió el corazón. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro servicio dominical en esta mañana o tal vez en esta tarde, dependiendo cuándo lo estás viendo, pero por lo general, buenos días. Qué bueno estar juntos de nuevo, por si en caso es tu primera vez. Yo soy Natalie y tengo el privilegio de liderar, dirigir la alabanza en esta mañana. Entonces, de nuevo, si es tu primera vez, te doy un muy cálido bienvenida en esta mañana y gracias por acompañarnos. Entonces, sin más preámbulo, empezamos nuestra alabanza esta mañana. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya.
Ese es el Señor que nosotros adoramos. Él es el gran yo soy. Lo que sea que tú necesitas en esta mañana, Él es eso para ti. Si necesitas seguridad, si necesitas confianza, si necesitas gozo, Él es el gran yo soy, esperanza. Él es lo que nosotros necesitamos en esta mañana y Él es digno de toda alabanza. Levantamos
Gracias por tu amor tan maravilloso, Señor. Gracias que nosotros podemos venir aquí en esta mañana y adorarte, recordar todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, las promesas que en algún momento nos has dado, y quizá estamos en espera de esas promesas cumplidas, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas desamparados, Señor. Aunque las circunstancias, aunque el mundo diga que te han olvidado, nadie te importa. Señor, esas son mentiras, porque tú sí nos ves en dónde estamos, Señor. Tú cuida de nosotros y nunca nos olvidas, Señor. Te damos gracias por eso. Gracias que tú eres un Dios tan grande que nosotros no te podemos conocer de todo. Es decir, que no podemos decir, oh, Dios está haciendo esto. Es que tú eres más grande de lo que nosotros podemos ver. Y te doy gracias por eso, Señor, porque eso significa que siempre tenemos una esperanza más grande que nosotros, que aunque las circunstancias estén difíciles, tú siempre sigues en control y nosotros no vemos todas las piezas que tú estás moviendo, y todas las cosas que tú estás, cada pedazo que estás colocando en el camino que debe ser, Señor. Entonces, si estamos en un momento de espera por una promesa o estamos orando por algo, Señor, que no nos desanimemos, que podemos seguir confiando en ti, confiando que cualquier sea la situación, tú sigues siendo Señor sobre todo. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo
oscuridad está toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una vida elegiste tú nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios, gloria al Hijo, el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como para revelar tu reino y alcanzar al pecador. A la cruz no te negaste para darnos salvación. Aun en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste por mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios, gloria al Hijo, el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos para toda la creación. Por su sangre y por su nombre libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó por él. Amén, amén. Gloria al Padre, nuestro Dios, gloria al Hijo, el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como Gloria al Padre, nuestro Dios, gloria al Hijo, el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Tú mereces toda la honra y gloria en nuestras vidas, Señor, y tú mereces nuestro cántico en esta mañana. Gracias porque nosotros podemos levantar nuestras voces a ti, que nosotros podemos acordarnos de cómo has sido tan fiel en nuestras vidas, que podemos animar unos a los otros para que podamos esperar un poco más, Señor, que podemos estar aferrados en ti, aferrados a ti, Señor, que nada nos puede mover, porque tú eres una roca firme en cual nosotros estamos parados y de pie, Señor. Gracias por este tiempo de adorarte. Y gracias, Señor, porque es un privilegio que nos da, que no es solamente un día a la semana,
un domingo. Señor, es algo que nosotros podemos hacer a diario, Señor. Podemos cantar a ti, podemos agradecerte con nuestras palabras y podemos agradecerte en nuestra forma de vivir, Señor. Gracias por ese privilegio que nosotros tenemos para adorarte, tener esa relación tan cerca que tenemos a través de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Señor. Eres tan bueno y maravilloso. Te amamos, Señor. Amén. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a Calvary Chapel, Roca de Gracia. Mi nombre es Alex Fuentes y es rico tenerlos una vez más acompañándonos en nuestros estudios dominicales. Hoy comenzamos una nueva serie, Conocedores, basada en la segunda carta de Pedro. Así que de una vez vayan listando sus Biblias, tenerlas allá listas para entonces comenzar hoy este nuevo estudio. Es un estudio que nos vamos a demorar unas 4 semanas en él. Hoy vamos a estar enfocándonos en el primer capítulo, versículos del 1 al 11. Así que antes de comenzar, de entradita, vamos a orar para que el Señor guíe este tiempo en la palabra. Acompáñenme, por favor. Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo por esta palabra que tienes tú para nosotros hoy. Gracias por Pedro, quien con un corazón muy particular, muy especial, y por inspiración de tu Espíritu Santo, permitiste él escribiera esta carta en la cual nos da este mensaje para que nosotros hoy en día, así como aquellos de la iglesia a la cual le estaba enviando él, perseguidos en el momento y que estaban buscando conocer diversas cosas, buscando, porque el hombre siempre está buscando un mayor conocimiento, pero les animaba por medio de ella cuál es el verdadero conocimiento, el que tiene más efecto, el que cobra más efecto en cada una de nuestras vidas y sobre todo nosotros como cristianos. Te pido, Señor, que guíes tú este tiempo, que nos enseñes y que nos muestres de qué forma podemos conocerte a ti cada día más, que cada palabra sea de ti a cada uno de nuestros corazones, Señor. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, así es que todos nosotros, todo ser humano, anda detrás de algún tipo de conocimiento. Y me puse a hacer una búsqueda, a googlear la palabra o la frase sin conocimiento no hay. Y hay muchas cosas que inmediatamente salen allí en este tipo de búsqueda. Encontré las siguientes. Sin conocimiento no hay creatividad. Sin conocimiento no hay crecimiento. Sin conocimiento no hay dinero. Sin conocimiento no hay libertad. Sin conocimiento no hay desarrollo. Sin conocimiento no hay revolución. Sin conocimiento no hay progreso. Sin conocimiento no hay cultura. Y las palabras continúan y siguen uniéndose a esta frase. Sin conocimiento no hay. Y me pareció muy interesante que en realidad nunca llegué a la que deseaba que saliera en esta lista. Esta es la que nos vamos a enfocar y en la que Pedro quería que estos hermanos de esta temprana iglesia se enfocaran en este conocimiento. Vamos allí a la palabra. Entonces, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, lean conmigo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vimos la palabra conocimiento aquí varias veces y esta es la parte clave. Vamos de entrada entonces a desmenuzar. El primer versículo comienza diciendo y nos da la introducción a la carta. En vez de hacer una introducción como tal, simplemente vamos a dejar que ella misma se desarrolle y ahí vamos ampliando el tema. Y de una vemos aquí quién escribe la carta. Simón Pedro. Y me parece muy interesante que él haya puesto estos dos nombres allí y también la forma como los pone en la carta. Primero vemos a Simón y después vemos a Pedro. Y se acuerdan tal vez de aquel momento en el cual Jesús, y el recuento lo vemos en Mateo capítulo 16, está allí y le hace pregunta a sus discípulos sobre quiénes creen ellos que es Él, después de haberle preguntado quién dice la gente que es Él. Y Pedro asertivamente dice que Él es el Hijo de Dios. Y Jesús, en resumidas, le dice, no, esto no ha sido revelado sino por el Espíritu de Dios. Y le dice, y tú eres Simón, Pedro, ahora le da un nuevo nombre y le da este nombre de Pedro. La palabra Petros, allí en el griego original, piedrita, en vez de Petra, roca, que más adelante se nombra Jesús en cuanto a la declaración que le hace Pedro allí. En todo caso, Pedro escribe en su carta y la firma de esta forma, Simón Pedro. Tenía una naturaleza, su naturaleza original, su identidad original como un hombre, Simón el pescador, ¿cierto? Pero ahora Dios, Jesús, le da una identidad nueva. Ahora Pedro, el pescador de hombres, el discípulo, el apóstol, el líder, uno de los líderes de la fe temprana en la iglesia. Entonces, Pedro, así como nosotros, tiene una identidad antes de Cristo y tiene ahora una identidad después de Cristo. Hay un viejo Alex y hay un nuevo Alex. Nosotros también podemos tener una fe muy igual a la que tuvo Pedro, con todo y que él caminó con Jesús
por los alrededores del mar de Galilea. Es más, él caminó sobre el mar de Galilea, inclusive con esas grandiosas caminatas que él tuvo. Nosotros también podemos tener esa misma fe que Pedro tuvo. Vemos lo siguiente aquí que dice es siervo y apóstol de Jesucristo. No mucho comentario al respecto de esto, simplemente me parece también muy interesante que pone primero siervo y después apóstol. Así como puso primero Simón y después Pedro, ahora le da importancia a lo que es primero siervo y después ya la consecuencia de ser siervo es que es un siervo que es enviado, que es un emisario del Evangelio de Jesucristo. Ahora vamos al versículo 2 y aquí comienza pues a desarrollarse el saludo de la carta. Y dice versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pausa allí un momento, dos palabras, gracia y paz. Qué lindos regalos los que el Señor nos ha dado a nosotros. Son tal vez de los regalos más preciados aparte de sí mismo. Y diríamos tal vez nosotros, wow, recibir gracia del Señor, o sea, favor inmerecido en todo momento y paz, quitando la enemistad, trayendo tranquilidad, que nada turbe, estando completamente tranquilos. Y qué rico tener esos dos regalos, pero Dios no para allá. Dios continúa dándonos más cosas. Veamos, versículo 3 inmediatamente dice, o sea, no solo gracia y paz, sino, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, Dios también no solo nos ha dado gracia y paz, sino nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Qué tremenda cosa. Ahora, vemos aquí cómo nos son dadas estas cosas. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y esto nos trae al primer punto de hoy y ahora lo desarrollamos. El primer punto para hoy es el siguiente. El conocer a Dios es la clave para todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El conocer a Dios es la clave para todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Buscar conocerle es la clave para tener todas las cosas. Buscar conocerle. En el mundo nosotros buscamos, como habíamos dicho al principio, todo tipo de conocimiento para tratar de alcanzar todas las cosas que hay en esta vida. ¿Ya? Y inclusive hay uno que se dice mucho, tú tienes que conocerte, ¿sí? Si tú aprendes a conocerte a ti mismo, tú puedes. ¿Ya? Y yo creo que hay un nivel de importancia en conocernos a nosotros mismos, pero no es lo más importante. Lo más importante es el conocimiento de Dios. El conocernos a nosotros mismos es una puerta, pero no es la clave como tal. La clave que abre la puerta es el conocimiento de Dios. Más adelante lo vamos a ver. Entre más conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos también. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios? Bueno, su palabra, por un lugar, orando, por medio de la oración podemos llegar a conocerlo a Él, y por medio de la comunión de la comunidad de creyentes. Esa es otra forma que nosotros podemos conocer a Dios. Por ejemplo, en este último, una cosa es cada uno de ustedes allí en sus casas sintonizar el estudio de la palabra en X momento del día, cualquier día de la semana. Otros días
Otra cosa es conectarnos ahora todos juntos al mismo tiempo y después, como solemos hacer, reunirnos por Zoom para conectarnos, para vernos, para orar, para celebrar la Santa Cena, para celebrar los cumpleaños y demás. Hay algo muy especial que nosotros recibimos de parte de Dios y que de forma que nosotros podemos conocerle más en medio de la comunidad. Dios usa ambas cosas, pero hay algo dinámico que hace Dios por medio del compartir en comunidad para incrementar nuestro potencial de conocerlo. Dios no solo se encuentra con nosotros en nuestra soledad, sino también en comunidad. Dios se encuentra con nosotros tanto en nuestra soledad como cuando estamos en comunidad. Sigue también el versículo aquí y dice, aquel que nos llamó. Y algo muy bonito que yo veo aquí. Primero, Dios nos busca. Siempre nos está buscando. Ejemplos en la Biblia los vemos muchos. Está Adán en el Edén. Está David por medio del profeta Natán. Está Pablo caminando a Damasco. Está el ejemplo de la samaritana. Jesús va y la busca. ¿Sí? Dios nos está buscando. Dios siempre nos busca. Aquel que nos llamó, Él nos llamó. Y todas estas situaciones que nosotros hemos mencionado ahorita, llámese Adán, llámese David, llámese nosotros, es para bien. Y debemos de ceder ante su búsqueda. Pablo lo hizo muy bien cuando iba camino a Damasco y cae y se rinde y reconoce que es Jesús mismo con quien tiene este encuentro y cede ante esa búsqueda de Jesús hacia él y se rinde. Y una y otra vez nosotros tenemos que hacer esto. No importa si nosotros ya llegamos a conocerle como nuestro Señor y nuestro Salvador. Todos los días nosotros debemos de cederle y rendirnos a Él para que Él haga su buena voluntad en nuestras vidas. Ahora, puede que nosotros no lo veamos, pero Él nos está buscando hoy en día. Puede que Pablo no lo haya visto en ese momento, pero Él lo estaba buscando ese día. Puede que David no haya visto a Dios puntualmente en ese momento cuando estaba hablando con Natán, pero era Dios a través de Natán buscándole a él. Ahora, ¿por qué? Sigue el versículo diciendo, por su gloria y excelencia. ¿Por qué nos busca? Porque Él es lo máximo. Y su amor es lo máximo. Es inagotable. Dios es inagotable en amor, en gracia, en misericordia, en compasión para con nosotros. Por eso es que Él nos busca una y otra vez. Él no se cansa. El riesgo es que pueda llegar a ser muy tarde si no lo reconocemos y si no cedemos, si no nos rendimos ante Él. Puede llegar el tiempo en que ya es tarde. Ahora, por eso es que nosotros necesitamos hacer esto, conocerlo a Él. Porque el conocer a Dios es la clave para todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahora resulta una pregunta de esto. ¿Qué ánimo y audacia pueden producirte el pertenecer a la pandilla, por ponerle una palabra, de los hermanos y hermanas de Jesús aquí y ahora? Repito, ¿qué ánimo y audacia pueden producirte el pertenecer a la pandilla de los hermanos y hermanas de Jesús aquí y ahora? ¿Te daría ánimo? ¿Te daría audacia el saber que perteneces? ¿De qué forma? Porque Dios quiere hablarnos a través de ellos, así como lo hizo Natán a David. Seguimos. Versículo 4 dice así:
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué nos está diciendo aquí? Esto explica el valor de estas grandísimas y preciosas promesas. Por medio de estas promesas nosotros somos participantes de esa naturaleza divina. La idea de Pedro es similar a la idea de Pablo con respecto a nuestro estado glorioso como hijos e hijas adoptadas por Dios, de Dios. Para los que toman nota, Gálatas capítulo 4 versículos del 5 al 7. Allí vemos Jesús fue enviado por Dios Padre. Dios envió a Cristo para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, papá, querido papá. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, nos sigue diciendo allí en Gálatas. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Y esto, segundo punto de hoy, el conocer a Dios es saber que Él tiene preciosas y grandísimas promesas para con nosotros. El conocer a Dios es saber que Él tiene preciosas y grandísimas promesas para con nosotros. ¿Cuáles promesas? Vamos a resaltar solo unas. Por tiempo no pudiéramos listarlas todas acá, estaríamos aquí varios fines de semana y aún no acabaríamos. Pero resaltemos algunas de las promesas. En Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Esa es una promesa que tenemos de Dios, paz. Dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he venido a vencer el mundo, yo he vencido al mundo. Hay una doble promesa primero allí. Uno, que en Él vamos a hallar paz. Y segundo, que Él va a vencer al mundo. Él ha vencido al mundo. Es una declaración ya hecha en el futuro, completada. Otra promesa de Dios para todos nosotros la encontramos en Isaías, capítulo 45, versículos del 22 al 23. A ver, dice así, Isaías 45, 22 al 23. Vuelvan a mí y sean, promesa, salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo con integridad, he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. La promesa aquí, vuelvan a mí y sean salvos. Si nosotros nos volvemos a Dios, podemos ser salvos. Además, dice también una promesa futura, que en algún momento todos vamos a reconocer que Él es Dios. Jesús es Dios y toda rodilla se doblará ante Él. Todos le reconoceremos como Dios. ¿Qué otra promesa? Descanso. Dios nos promete descanso. Jesús les dice allí a aquellos que le rodeaban, sus discípulos y otras personas alrededor, en Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Él nos promete descanso si nosotros vamos a Él y le entregamos nuestras cargas. ¿Qué otra promesa nos trae Jesús? Provisión, sí. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice así: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Él nos va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. No hay cosa que nosotros necesitemos que
no nos va a ser dado. ¿Qué más podemos recibir de parte de Jesús, de Dios? El perdón de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1:9 dice: pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, Jesús, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, si estamos turbados por el pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer ante Dios ese pecado. Y Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará, borrará, nos hará blancos como la nieve. Nos limpiará de toda maldad. ¿Qué otra promesa tenemos? Vida eterna en Jesús. Vida eterna en Jesús. Si bien entendemos, el pecado tiene una consecuencia. Y esa consecuencia en Romanos capítulo 6, versículo 23 es la muerte. Pero en Jesús tenemos vida eterna. Primera de Juan, esta vez capítulo 5, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida eterna si creemos en su Hijo. Entonces confesamos nuestro pecado, creemos en su Hijo y tenemos vida eterna por consecuencia. Es una promesa que Él nos da a nosotros. Y estas han sido solo algunas de las muchísimas promesas que Dios tiene para nosotros. Paz, salvación, descanso, perdón de los pecados, vida eterna. Son, creo yo, podemos decir, buenas y excelentes promesas, buenos y excelentes planes que Dios tiene para nosotros. Como un padre para con sus hijos, como un empresario para con su negocio o su empresa, quiere buenas cosas, buenas promesas tiene Dios para nosotros, buenos planes tiene Dios para nosotros. Si lo conoces, sabes o sabrás más de esto. Si no lo conoces, también lo vas a saber, pero tienes que buscarlo primero. Ahora, nos sigue diciendo el versículo: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios está muy por encima de la corrupción de este mundo. Dios es santo, 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 sin mancha, intachable. Entonces, así también debería ser como con nosotros. Así debería ser con nosotros si somos partícipes de la naturaleza divina. Si nosotros no somos partícipes de la naturaleza divina, entonces toda esa concupiscencia, toda esa corrupción, entonces se aleja de nosotros, porque estamos participando de la misma naturaleza divina, estamos acogiendo una nueva identidad. Y entonces, así como hablábamos al principio, Simón, antes pescador y pecador abundante, ahora Simón, pecador justificado por Cristo, nueva naturaleza, y entonces empieza a adoptar esa naturaleza divina, y entonces esa corrupción del mundo empieza a salir de Pedro. Igualmente con nosotros, la corrupción que hay en el mundo se expresa por sí misma a causa de la concupiscencia. Esa concupiscencia son los deseos del mundo, la inmundicia de esos deseos que existen en el mundo. Ahora, ¿cómo podemos huir de esa corrupción? Pues hay que tener diligencia, y eso es lo que vamos a ver ahorita en la palabra. Versículos capítulo 1, seguimos versículos del 5 al 7. Y nos trae a nuestro tercer punto, que va a ser: el conocer a Dios facilita la diligencia para dar buen fruto en agradecimiento y adoración. Y eso es clave. El conocer a Dios facilita la diligencia para dar buen fruto en agradecimiento y adoración. Veámoslo. Versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud
conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Sí lo notaron allí? Poniendo toda diligencia. Poniendo toda diligencia. Si bien Dios tiene estos planes para nosotros, tiene estas promesas para nosotros, quiere darnos todas estas cosas a nosotros, nosotros tenemos que poner toda diligencia, nos está diciendo aquí. Es decir, nosotros somos participantes de esa naturaleza divina, pero una vez que somos hechos hijos e hijas espirituales, el crecimiento en la vida cristiana no es automático. No es automático. Tenemos nosotros que ser partícipes, poniendo toda diligencia. Debemos poner toda diligencia en nuestro caminar con el Señor. Un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito el día siguiente, pero con diligencia. No, ya. No. Ya, estoy salvo. Él perdonó mi pecado. Y ahí me quedo. No. Porque también vamos dentro de las promesas de Dios, a recibir recompensas en nuestra vida eterna. Y si nosotros que queremos ser partícipes de buenas recompensas allá también, pues también cuando Dios juzgue todo lo que nosotros hemos hecho aquí en la tierra, pues todas esas obras serán sopesadas y o recibiremos recompensas o no las recibiremos. Además, todavía no sabemos cuándo cada uno de nosotros va a partir de la tierra. Y mientras estamos en la tierra, pues tenemos también una posibilidad o de vivir una vida abundante a pesar de los problemas y las dificultades, o una vida amarga, inclusive teniendo nuestra fe puesta en Jesucristo. Y esto va en contra de lo que muchas personas piensan. Muchas personas piensan que yo soy hijo de Dios y por eso me merezco y el producto de simplemente ser hijo de Dios es recibir y recibir y recibir bendición. Y eso no es lo que nos está diciendo la palabra acá. Para nosotros poder recibir bendición, pues primero tenemos que estar obediendo al Señor en todo lo que Él nos está diciendo. Pero segundo, la vida del cristiano, y según nos dice en Santiago y según nos dice en Primera de Pedro, es una vida de sufrimiento, una vida de dolor, que por medio de todo ese sufrimiento, por medio del dolor, por medio de las angustias, por medio de todas estas situaciones, somos perfeccionados y nuestro carácter es forjado, no hacia el mundo, sino hacia Dios. Entonces, tenemos que ponernos en la película, tenemos que ser partícipes nosotros poniendo toda diligencia. Sigue diciendo aquí, o sea, no nos quedamos ahí nomás en la diligencia. ¿Qué más tenemos que hacer? Dice aquí, a esa diligencia hay que añadirle ¿qué? Dice, añadid a vuestra fe virtud. Caminamos o comenzamos a caminar con el Señor con fe, y esa fe después es seguida por la virtud. Y por la virtud es seguida por el conocimiento, y el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, de ahí la piedad, de ahí el afecto fraternal, y por último, el amor. El amor es la piedra principal de la obra de Dios en nosotros. Y en el griego, literalmente, añadid, quiero que tal vez ahí lo subrayen o le hagan un circulito, significa, y le escriban al lado, subiendo mano con mano, mano con mano, mano con mano, mano con mano. Esto es la idea, la imagen de esta palabra allí en el griego. Entonces, la extensión de la lista, esta lista que vemos aquí, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, esta extensión de esta lista demuestra que Dios quiere que nosotros tengamos una vida cristiana completa en todo sentido. No podemos estar
contentos con una vida cristiana incompleta. Ya recibí la fe y y ahí me quedo. No, hay que añadirle el conocimiento. Ok, ya tengo fe, ya tengo conocimiento, ya tengo virtud. No, dice que también hay que añadirle el dominio propio. Y hay otro ingrediente, la paciencia, y seguimos agregándole ingredientes hasta que finalmente el amor es perfeccionado en nosotros. El conocer a Dios es lo que facilita esa diligencia para dar buen fruto en agradecimiento y adoración. Surge otra pregunta acá. ¿Cómo podrías crecer en uno de estos preciosos atributos? ¿Cómo podrías crecer en uno de estos preciosos atributos? Mientras pones tu confianza en Dios, ¿cómo vas a ser alguien que cultiva cada uno de ellos en los próximos años y décadas? Mientras pones tu confianza en Dios, ¿cómo vas a ser alguien que cultiva cada uno de ellos en los próximos años y décadas? Tomemos un tiempo y en nuestro tiempo de devoción con el Señor, hagámonos estas preguntas. Son importantes. Sometámoselas a Él para que Él nos dé la respuesta. Ahora, siguiendo hablando de la diligencia, estas hermosas cualidades no simplemente no son simplemente puestas por el Señor en nosotros, mientras que sí, o sea, como si nosotros simplemente las recibimos de una forma pasiva. No, sino que somos llamados a poner de nuevo toda diligencia para estas cosas. Tenemos que trabajar en equipo con Dios para añadirlas. Yo me someto, Él me muestra, yo practico porque me vienen pruebas para poder poner en práctica estas cosas. No lo logro, Él me da otra oportunidad y así sucesivamente. Diligentemente, no me doy por vencido. El que lo hace con diligencia se pone ahí y continúa, ¿ya? Y eventualmente recibimos todas estas cosas que también en Gálatas capítulo 5 versículos 16 y versículos 22 al 23 vemos esto. Esto es lo que le decimos el fruto del Espíritu. Y nosotros no podemos hacer esto solo, es fruto del Espíritu. Precisamente en Gálatas 5:16 nos dice, así que les digo, vivan por el Espíritu, o sea, obedezcan al Espíritu de Dios y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. No desearán hacer lo malo, básicamente. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales no hay ley. Sí, es fruto del Espíritu Santo. Dios, junto con nosotros, trabajando juntos, logramos estas cualidades. Versículos 8 y 9. Ahora, teniendo estas cualidades, teniendo estos atributos, ¿cómo los usamos? Vamos a ver versículos 8 y 9 entonces dicen así, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Regresamos al punto 1. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Varios puntos aquí a trabajar. El primero es que si estas cosas están en vosotros y abundan. Las palabras ociosas y sin fruto caracterizan las vidas de muchos cristianos a quienes es evidente les faltan estas cualidades, ¿sí? Esas personas que dicen inclusive podemos de una u otra forma ver que pues son cristianos porque hay unos comportamientos que diría uno, bueno, sí, pero tal vez son comportamientos solo externos. Pero estos que son comportamientos más del corazón, que fluyen del corazón, no están dando fruto. Hay que tener cuidado en esto.
Porque el cristiano no se debe caracterizar por esto. El cristiano no se debe caracterizar por las palabras ociosas o palabras que no traen fruto, que no son edificadoras, edificantes. Les falta más conocimiento de Dios, conocerlo a Él por medio de una relación en un sentido que sea más completo y profundo cada vez. Entre más le conocemos a Él, más somos purificados por Él. Entre más le conocemos, más podemos nosotros soltar de nosotros porque confiamos más en Él para que Él haga en nosotros. Entre más Él hace en nosotros, más soltamos y así sucesivamente. Esto funciona como si fuera una fuerza de inercia, ¿cierto? Va cogiendo velocidad y va cogiendo más velocidad o simplemente pues se mantiene con un continuo movimiento. Ya, entre más nosotros nos sometemos, más Él trabaja en nosotros, más nosotros nos damos cuenta del fruto que está produciendo este trabajo con Dios y más fe para más cosas grandes. Es como el ejemplo de Abraham creciendo en su fe, ¿cierto? Al principio Dios le dice que salga hacia un lugar y él, yo no sé si allá la cosa va a estar buena o no, entonces pues vamos a decir una mentirita, ¿ya? Y entonces nada que ver, pero después vio que de todos modos Dios le respaldó. Y así sucesivamente hasta que finalmente Dios le hace esta prueba grandísima con respecto al sacrificar a su hijo. Y sin pensarla dos veces, allá fue con su hijo para sacrificarlo. Asimismo nosotros. Ahora, no solo si estas cosas están en vosotros, sino que dice aquí abundan, abundan. Abundar es algo continuo, no es algo de hoy y mañana no. Pasado mañana tampoco, de cuando en vez. No, abundar es en todo momento, en todo momento. Algunos se sienten bien porque estas cualidades se demuestran en nosotros de cuando en vez, de vez en cuando. ¿Ya? Yo creo que lo que nosotros vemos aquí es que estas cosas más bien deben estar en nosotros en todo momento. En todo momento. No solo por aquí y por allá. ¿Ya? Bajo esta circunstancia sí fui amoroso, bajo esta circunstancia no fui amoroso. No, deberíamos tenerlo en todo momento. Bajo esta circunstancia tengo fe, bajo esta circunstancia no tengo fe. No, deberíamos llegar al punto en que en todo tenemos fe. Dominio propio. En estas cosas tengo dominio propio, en estas cosas no tengo dominio propio. No, la idea es que en todo tengamos dominio propio, que abundemos en estas cosas. Pero para poder llegar a ese lugar tenemos que, de nuevo, someternos a Dios, conocerle a Él más y soltarle más, conocerle más y soltarle más. Ahora, dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Si estas cosas nos faltan, demuestra que nosotros tenemos un problema de vista. Es lo que nos está diciendo, somos incapaces de ver a Dios. Si yo tengo estas condiciones que son corruptas en mí, entonces yo soy incapaz de ver a Dios. Solo me estoy viendo a mí mismo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, cuando yo lo quiero, cuando yo lo necesito, porque yo lo quiero, porque yo lo necesito. Eso demuestra que nosotros hemos olvidado que fuimos purificados, nos dice aquí, de los antiguos pecados. Y es triste, porque una de las cosas que nosotros definitivamente no deberíamos, de lo que no nos debería caracterizar como cristianos, es personas que somos desagradecidos con Dios y la obra de su Hijo Jesucristo. Y el olvidar lo que Él hizo es de una u otra forma no estar agradecido con lo que Él hizo. Porque si estoy agradecido y dice la palabra que el que mucho es perdonado, por ejemplo, mucho perdona, ¿sí? Si yo me olvido que Dios me perdonó, pues yo no le voy a perdonar nada a nadie. Pero si yo sé y estoy agradecido por lo mucho que Dios me ha perdonado a mí, pues yo no tengo ningún problema en perdonar el mal que otras personas me puedan hacer. Esta miopía es nociva para tener una verdadera experiencia cristiana y por lo tanto hace imposible el avance, dice el teólogo Morgan. Lo vuelvo y lo repito, esta miopía es nociva para tener una verdadera experiencia cristiana y por lo tanto hace imposible el avance. Quizás, como nos dice aquí en el versículo, ha olvidado
que esa purificación fue total, que fue libre de mancha, limpios completamente. Como dice en Isaías 1:18, blancos como la nieve. Quizás ha olvidado lo malo que era y cuánto necesitaba de esa limpieza. Quizás ha olvidado el gran costo de limpiar la mancha causada por sus tantos pecados. Quizás el producto de ser desagradecido es abundar en las obras de la carne. Sí, entre más abundo en las obras de la carne, menos veo la obra de Dios. Y por ende, soy desagradecido. Pero Jesús diría, vete y no peques más. De nuevo, el ejemplo de aquella mujer samaritana o aquella mujer que fue encontrada cometiendo adulterio y Jesús les dice, vete y no peques más. Jesús nos diría a nosotros hoy, porque Él es inagotable en amor, inagotable en compasión, inagotable en gracia, inagotable en misericordia, nos diría inclusive hoy en día, vete y no peques más. Si allá hemos estado donde nos estamos comportando de esta forma, que abrazamos unas cosas pero no otras, que no abundamos en ellas, que hoy sí, que mañana no, que hemos sido algo inconsistentes en nuestro caminar con el Señor, hoy Jesús nos dice, vete y ve y no peques más. Tenemos que hacernos una pregunta de autorreflexión aquí también. La pregunta es la siguiente: ¿pasas tiempo cada día mirando hacia atrás y hacia adelante para avanzar? ¿Pasas tiempo cada día mirando hacia atrás y hacia adelante para avanzar? Sí, nosotros, nos dice esta canción, se me olvida, bueno, ahorita en el momento, pero el hecho es que yo voy hacia adelante y no miro atrás. Bueno, tiene un significado muy lindo. Si yo no miro atrás para fijarme en las cosas o para continuar haciendo las cosas de ese viejo Alex, de ese Simón, no, yo miro hacia adelante para hacer aquellas cosas que Pedro hace, que el nuevo Alex hace, ¿sí? Pero de una u otra forma yo tengo que recordarme de dónde vengo para saber a dónde voy, ¿sí? Porque yo no quiero regresar allá atrás, yo tengo que avanzar precisamente. Entonces, pasas tiempo cada día mirando hacia atrás y hacia adelante para avanzar, o sea, tiene un propósito el mirar atrás. Segunda pregunta es, ¿cómo podrías desarrollar este hábito para que tu vista espiritual permanezca nítida? ¿Cómo podrías desarrollar este hábito para que tu vista espiritual permanezca nítida? Cuarto y último punto para hoy, el siguiente. Al conocer a Dios, abrazamos su llamado, empoderamiento y dirección que aseguran que nunca caeremos. Al conocer a Dios, abrazamos su llamado, empoderamiento y dirección que aseguran que nunca caeremos. Vamos a verlo. Versículos 10 y 11 dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios nos ha llamado y que somos elegidos? Aquí está la respuesta: haciendo estas cosas. ¿Y cuáles cosas? Aquellas que enumeramos en versículos del 5 al 7. De esa forma nosotros podemos estar seguros que Él nos ha llamado y que somos elegidos. ¿Qué cosas? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Al ver estas cosas en nuestras vidas, sabemos que nuestras vidas están siendo conformadas cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a la imagen y a la naturaleza de Jesús. Romanos
capítulo 8, versículo 29, para los que toman nota. Y además, una promesa, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Sí? Al nosotros buscar estas cosas, nos mantendremos firmes y sin tropiezo. De nuevo, ese movimiento de inercia en el caminar del cristiano. Cuando yo dejo de buscar estas cosas, es cuando tengo el tropiezo, y entonces el momentum, la inercia, para. Y de repente, cuando estamos en una cuesta y no hay ese movimiento, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos de caída, de caída, de caída. Y ahí es donde de repente nos encontramos algunas veces. Estamos echando para atrás en nuestro caminar en vez de avanzar en nuestro caminar. Y es porque no estamos fijándonos en estas cosas. Y dice aquí también que porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Pedro le recuerda a estos tempranos cristianos de la gran recompensa de una vocación y elección, y a los líderes de la iglesia, a los líderes entre ellos, de esta vocación y elección hecha firme. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, Pablo allá dice: pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entrarán al cielo de manera gloriosa y no así como por fuego. ¿Sí? O sea, llegamos. No, va a haber un festín. Va a haber tremendo recibimiento allá. Teólogo Frederick Brotherton Mayer dice lo siguiente, dice: ¿así será tu entrada al cielo? ¿Entrarás salvado así como por fuego? ¿O recibirás una recompensa? ¿Entrarás como un desconocido? ¿O serás recibido por docenas y cientos a los que hayas sido de bendición y que te estarán esperando? Tremenda pregunta que postula aquí Mayer. ¿Cómo será esa entrada de nosotros al reino? ¿Sí? Es como seremos promovidos de año con esa nota a ras con penas, o recibiremos ese 10 o ese 100 o ese promedio alto, más alto, y tendremos pues entonces la fiesta, esa recompensa que se nos trae por eso, ese gran premio que debería de ser dado, a ese galardón que nos dice la palabra que recibiremos. Filipenses capítulo 2 versículo 12 lo pone de esta forma: lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y más adelante en el versículo 16, Filipenses 2, dice: así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Nosotros andamos en nuestro caminar cristiano de una forma por medio de la cual nosotros no nos arrepentiremos de haberlo hecho con diligencia. ¿Sí? El que lo hace con diligencia y abunda en estas cosas y busca estas cosas y busca el conocimiento de Dios para ser trabajado en estas áreas de la vida, en estas virtudes, en estas características, entonces no va a haber trabajado en vano. No habremos pasado por esta tierra como si nada. Seremos beneficiarios de nuestro propio legado. El legado que dejamos aquí para los demás es importante, pero igual de importante es el que nosotros mismos cosechamos. Ese legado también es importante. Entonces, el punto 4, al conocer a Dios, abrazamos su llamado, su empoderamiento y su dirección, que aseguran que nunca caeremos. Pero es el conocimiento de Dios.
como alguien que confía y obedece a Jesucristo. Esta es la pregunta ahora para meditar. Como alguien que confía y obedece a Jesucristo, ¿piensas mucho en la cálida bienvenida que te esperará? ¿Piensas mucho en la cálida bienvenida que te esperará? Segunda pregunta, ¿permites que ese pensamiento ponga una sonrisa en tu rostro y un cántico en tu corazón? ¿Permites que ese pensamiento ponga una sonrisa en tu rostro y un cántico en tu corazón? Sería magnífico que el día que nuestro Señor Jesucristo nos lleve de esta tierra o Él regrese, nosotros podamos entrar allá, no como que, uy, llegaste y yo apenas pude lograr algo, Señor, sino que más bien llegó el día y te veo y es tremendo y gracias por todo lo que tú hiciste. Y Jesús ahí listo con todas esas recompensas para nosotros y las recibimos no con pena, sino con agradecimiento también. Para cerrar, las obras producidas en medio de nuestra búsqueda de identidad, adquiriendo conocimiento en la creatividad, del crecimiento, del dinero, de la libertad, del desarrollo, de la revolución, del progreso, de la cultura, son tan inestables como nuestro compromiso a abundar en ellas. Pero cuando nuestra identidad como hijos de Dios nos empodera a ser partícipes de su obra salvadora en nosotros, cuyo resultado trae el mejor fruto. Entre más le conocemos a Él, más desconocemos al viejo y más abrazamos el nuevo yo. Entre más le conocemos a Él, más desconocemos al viejo yo y más abrazamos el nuevo yo. Pero para ello debo buscarlo y rendirme continuamente a Él. La pregunta es, ¿te estás rindiendo continuamente a Él? Oremos. Padre amado, gracias por esta tu palabra, que nos trae ánimo, que nos trae promesa, que si la abrazamos y confiamos en ella y nos rendimos a ella, traerá fruto. Y esto se perpetuará. Esto es lo que vemos aquí, Señor. Pero si tal vez, Señor, hay alguien aquí que hoy no te conoce, te pido, Señor, que seas tú tocándoles en el corazón hoy, para que hoy sea ese día en el que deciden, que se ven en ese lugar en el que necesitan que sus vidas sean cambiadas, que esa lujuria, que ese rencor, que ese odio, que ese desamor, que ese dolor que están sintiendo, hoy puede ser cambiado por esas promesas que tú traes de paz, de salvación, de provisión, de perdón, de salvación, de vida eterna. Y que por medio de ellos rendirse a ti hoy, ellos también pueden ser partícipes de todas estas buenas obras, de recibir en sus vidas cada vez más fe, más paciencia, más dominio propio. Que los puedes levantar de donde están hoy y fortalecerlos de hoy en adelante para producir buen fruto y para que algún día ellos también puedan entrar al cielo y recibir ese festín. Hermano, hermana, si tú eres esa persona que está allí hoy y sientes la necesidad de decirle: Jesús, hoy me rindo a ti, te invito a que simplemente repitas estas palabras. Son unas palabras que te doy para guiar, pero no son las palabras las que te van a llevar a este lugar, sino es lo que hay en tu corazón que expresan estas palabras. Simplemente las oras y después en los comentarios del servicio nos puedes poner allá abajo tu información y nos ponemos en contacto para guiarte en tu caminar.
Repite estas palabras. Padre, hoy me encuentro ante ti y reconozco que he abundado en obras de carne. Soy pecador. Pero hoy me doy cuenta que tú tienes un plan bueno y perfecto para mí y que enviaste a tu Hijo Jesús para salvarme, para quitarme ese pecado, para acercarme a ti, para restaurar mi vida hacia ti. Jesús, entra en mi corazón, límpiame completamente, sáname. Hoy confío en ti y ayúdame a vivir de la forma que hemos leído hoy, buscando estas características que son buenas y santas porque provienen de ti, para ser conformado a la imagen de tu Hijo desde hoy y por siempre, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. De nuevo, si tú has orado esta oración, ponte en contacto con nosotros. Nos encantaría darte unos recursos necesarios para que tú sepas cómo puedes conocer a Dios hoy más. Para el resto de ustedes, hermanos y hermanas, tenemos tremenda palabra para a la cual podemos continuar meditando. Entre más le conocemos a Él a través de su palabra, entre más le conocemos a Él en esos tiempos personales con Él, por medio de la oración, entre más cedemos a su Espíritu, obrando a través de nuestros hermanos en la fe, más le conocemos a Él. Conócele. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Ok, muchísimas gracias. Acompáñenme en nuestra última canción.